En esta nueva ocasión compartiré acerca del tema llamado deseos, que forman parte del ser humano, pero que mal dirigidos traen malas consecuencias, al punto de degradar el cuerpo. Existe una inclinación interior del ser humano hacia un blanco que puede ser una persona, un objeto o también una vivencia y la acción derivada de esta tendencia. En el griego se encuentra el término epitemia y epitimeo, traducidos al español como deseo, apetito, anhelo, a partir de su significado fundamental de ser movido hacia algo. Desde lo ético, así como los afectos o sentimientos de temor, placer y tristeza, adquieren una falsa valoración de los males y bienes de este mundo. Es así como en distintos momentos ese deseo, anhelo o apetito es utilizado en sentido negativo, de un mal deseo, deseo de placer sexual o líbido. En este sentido posee un enorme poder de destrucción, ya que oscurece la mente y tiene capacidad de dañar relaciones humanas. Este deseo, anhelo, que mayormente es dirigido a malos deseos, entendido como concupiscencia, denota deseos ilegítimos hacia algo o alguien. Estos deseos se vuelven el afán de poseer, una pasión interior, la confianza en lo poseído convirtiéndose en el rival de la confianza en el Señor. Lo que es más, impulsa a adquirir y conservar por cualquier medio objetos, personas, explotando a los débiles, a los trabajadores, presta con usura, acepta o exige soborno, no devuelve lo prestado, acapara en tiempo de necesidad, disminuye la medida y aumenta el precio. En definitiva, un daño individual, pero también colectivo. En un nivel profundo, surge una inclinación del individuo a convertirse a sí mismo en centro de su propia vida y a confiar en sí mismo. De ahí que los deseos pueden tender a todo lo posible e imaginable, al placer sexual, al goce material, a la posesión del otro, y a través de la orientación que adoptan en cada caso, pueden esclavizar totalmente al ser humano en la medida en que éste es seducido y arrastrado por ellos desde su corazón y mente, es decir, el centro de su personalidad, quedando bajo su control. Por eso lo único que puede contrarrestar los malos deseos, malos apetitos, anhelos equivocados, es una vida orientada hacia y desde la voluntad y las buenas intenciones que el Señor desea y tiene para la humanidad. También se puede decir que el deseo, el apetito, este anhelo, como placer y deleite, evidencia el encadenamiento de la persona a su entorno material, en el que se halla desterrada el alma, que de por sí tiende hacia lo divino. El que se deja dominar por el placer da a su vida una orientación equivocada. Además, la persona que no le interesa relacionarse con el Señor solo busca el placer. En la medida en que procura satisfacer esta ansia irrefrenable de placer y se rebela contra el Señor y su voluntad, cae realmente en la esclavitud de los placeres. Y es que no es solo el ser humano que no ha reconocido su relación con el Señor el que está amenazado por el ímpetu insaciable de los instintos. También aquel que abusa de la oración como medio para satisfacer las pasiones. En cuanto a esto, la Biblia, en el libro de Santiago, habla de la inutilidad total de una oración hecha de esta forma. Es decir, lo que se pide es solo para el placer, convirtiéndose en ambición al manipular la oración con intereses egoístas. Sin duda, cuando se deja vía libre a los instintos incontrolados y el placer, el deseo, el líbido se enseñorea de la vida,
la relación con el Señor se ve gravemente amenazada, la paz interior perturbada y las relaciones con el prójimo envenenadas. De tal modo, cuando el ser humano se doblega a los placeres, se enreda en una continua discordia y se precipita a un caos. Allí donde domina y seduce el placer, el deseo, la fe queda ahogada entre instintos y pasiones. Este placer, que es insaciable, solo puede ser vencido en acción conjunta entre la persona y el Señor. Ampliando la idea, el deseo, el placer, al igual que otros instintos y pasiones mal dirigidos, están montados sobre el hecho de que aparentemente satisfacen el ansia de goce y el dominio del ser humano. En realidad, le conducen a un autoengaño y a una insatisfacción que hace que pase de las manos del deseo a las del goce y sea su juguete. A decir verdad, en nuestro lenguaje corriente, placer y deseo designan la emoción o excitación del sentimiento y la satisfacción buscada y experimentada. Estas dos cosas, placer y deseo, pueden ser o bien una experiencia actual o bien una potencia permanente. Todo goce quiere ser eterno. Esto dijeron Federico Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, y Ashur Zarathustra, profeta iraní, quien estuvo varios años antes de Cristo. Mejor dicho, el ser humano se sitúa entre el Señor como su creador y sus instintos ansiosos de dominio. De forma consciente, solo puede mantenerlos bajo control a través de una orientación hacia la voluntad del Señor, el claro entendimiento de qué es amarse a sí mismo y el respeto por su prójimo. Mi nombre es Néstor Venegas. Puedes compartir este video. Gracias.